Shalom a todos, estamos una vez más aquí en Soy Judío y esta vez vamos a trabajar un tema muy profundo, justamente la raíz de la eternidad de Israel. ¿Qué nos mantiene vivos? ¿Por qué seguimos aquí? Tercera lectura de el Rav Dessler que comparto con ustedes sobre el tema de Pesaj. Lleva este nombre que les decía, la raíz de la eternidad, y ya se explicó, yo lo expliqué en los dos videos anteriores, si buscan los dos videos de Pesaj, que no festejamos nuestras festividades, nuestros Moadim, como una recordación, sino que volvemos a esos eventos en su contenido original, al Makor, a la fuente, a la misma Kedushá, esa santidad del tiempo que influye en nosotros también ahora, como en aquel momento. Dijo el Rav Tzvi Hirsch de Kelm, que no es el tiempo el que pasa sobre la persona, dice el Rav Dessler, sino que es la persona la que viaja dentro del tiempo. Vamos a leer el ejemplo que nos va a ayudar un montón a entender qué es lo que está diciendo acá el Rav. Por ejemplo, en el primer Shabbat es como si se hubiera fijado allí una estación, una tajaná, que lleva el nombre de Shabbat, por eso esa imagen con la que comencé el video. Y cada semana y semana la persona llega a la misma estación. O sea, cada vez que llega el viernes a la tarde, encendemos las Neirot, hacemos nuestra tefilá, nuestro rezo, hacemos nuestra comida de Shabbat. Y todo ese Shabbat es la misma estación a la que habíamos llegado la semana anterior. Pero por ahí vieron que hay en las ciudades grandes, hasta donde me acuerdo, alguna vez en Nueva York hay varios pisos. Bueno, estamos un piso más arriba. En este caso sería, si fuera una estación de metro, ¿no? En este caso sería, estamos un escalón más arriba. Cada semana y semana la persona llega a la misma estación con la misma posibilidad de influencia de Ashpa'ah, de santidad, que el Shabbat del Bereshit. O sea, cada vez que llegamos a una fecha del Luach Ivri, del calendario hebreo, tenemos la misma posibilidad de influencia. Yo lo voy a volver a explicar y se van a acordar que ya lo dije. Así también sucede con las festividades, con los Moadim. En cada año la persona vuelve y llega a la misma estación, por ejemplo, de Geulat Mitzrayim, de la redención de Mitzrayim, que estuvimos hablando ya varias veces. Y en ese momento es posible conseguir la influencia necesaria para revelar la libertad del Jerut, el tiempo de nuestra liberación de verdad. Esto lo hablamos ya. Cuando llegue Shavuot, ya vamos a hablar de eso, tenemos la oportunidad de volver a recibir la Torah. Cuando llegue Yom Kippur, tenemos la posibilidad realmente de ser perdonados, de perdonar, de avanzar. Cuando llegue Hanukkah, será una época de milagros y de subir de a poquito como suben las velas de Hanukkah. Eso sí está explicado en el canal. Entonces digo, esta idea que nos trae el Rav Dessler nos sucede todo el tiempo. Vamos a juntarnos ahora dentro de poco en Pesaj, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a trabajarlo un poquitito en esta cuestión. Abraham, Abraham nuestro patriarca, dice, es el Shoresh, es la raíz de Israel. Ya podemos ir pensando entonces que quizás la raíz de que Israel sea eterno puede ser Abraham Avinu, nuestro patriarca. Vamos a ver qué nos enseña acá alrededor de esto. En la edad de Pesaj nosotros decimos, al comienzo, al principio de todo, eran idólatras nuestros padres. Teraj, el padre de Abraham, y el padre de Nahor. Y esto es según la Mishnah, que decimos, comenzamos diciendo lo malo y terminamos diciendo lo bueno. Esto también pasa, por ejemplo, cuando leemos todos los Shabbatot, la Haftarah, aunque el profeta venga y diga algo muy fuerte, una amonestación muy grande hacia el pueblo de Israel, va terminando trayendo cosas de reconfortar al pueblo. ¿Sí? Entonces, Mathilim Lignai, Umesayim Meshebach, o sea, comenzamos diciendo cosas no tan buenas y terminamos diciendo cosas buenas. Entonces, comenzamos diciendo que los
el papá, el abuelo de Abraham eran idólatras para terminar diciendo que Abraham pudo salirse de esa cuestión, digamos. Y hay que entender cuál es el beneficio y cuál es la consecuencia de recordar la idolatría de los padres de Abraham Avinu. ¿Acaso Abraham Avinu, la paz sea con él? Esta es una expresión en hebreo que dice Alaba Shalom. ¿Acaso Abraham Avinu no cortó absolutamente su relación con la fuente primera de la que él había venido y comenzó un hijus, una descendencia, una alcurnia totalmente nueva? ¿Por qué en esta noche tan importante, la noche del ser de Pesaj, debemos venir y volver a relacionarlo con el lugar de donde él partió? ¿Por qué tenemos que volver a relacionarlo con esa abodazará, con esa idolatría? Es que justamente esto quieren enseñarnos nuestros sabios, que podamos imaginarnos el coraje que tuvo que tener Abraham Avinu, que se levantó y fue en contra de su padre y de su casa y de toda su familia y contra todo el mundo, y luchó por demostrar la verdad de la unicidad de Hashem bendito. Hashem Itbaraj es uno y único. Lo decimos cuando decimos el Shema Israel. Abraham Avinu era el único que sabía esto en ese momento. Era el único, por ahí los otros lo sabían, pero vivían una mentira. Él se cargó contra todo el mundo. Así también cada uno de nosotros va a saber cuán duro es este asunto de nadar en contra de la corriente, incluso en un ambiente que se oponga solamente un poquito a nuestras ideas. Cuanto más para aquel que es único y solitario dentro de un ambiente que se le opone absolutamente. Nosotros muchas veces tenemos algún contratiempo, alguien que no opina como nosotros y queremos darnos por vencidos. Imagínense si Abraham hubiera hecho eso, no estaríamos contando esta historia aquí, no tendríamos de qué hablar. Pero vino Abraham y cambió la cosa. Entonces contamos aquello donde él comenzó, contamos su infancia dura, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de la fe, y cómo después pudo ser el padre de multitud de naciones, nosotros siendo sus herederos espirituales. Es aquí que vamos a poder aprender del coraje que necesitó a Abraham Avinu para pararse en contra de una cultura de idolatría enraizada y ya establecida hacia varias generaciones. Y esto no es otra cosa que no sea una dureza de cerviz, que Shiut Oref, real, pero para el lado de lo bueno. ¿Por qué dice para el lado de lo bueno? Porque cuando se quejan, digamos, en la Torah sobre el pueblo de Israel, dicen que Amkshe Oref es un pueblo de dura cerviz, la nuca dura, no quiere bajar la cabeza. Y entonces acá lo que dice es que Abraham Avinu, cuando va contra toda esa lucha espiritual que tiene que emprender, lo que está haciendo es ser un cabeza dura del lado de lo bueno. Y esto no es posible llegar sino con una decisión sólida como el hierro de no dejarse convencer de otra cosa de ninguna manera y de ningún modo. Si el lado de enfrente, el lado contrario, no existe, no viene a la cuenta directamente. El Yetzer Hará no tiene de dónde agarrarse. Muchas veces ya hemos hablado de la inclinación, del instinto del mal. Si acá lo que dice es, no hay que darle lugar. Hay que estar convencido de lo único que uno tiene que hacer y no dejar que nadie venga con alguna idea, che, pero no te da un poquito de fiaca hacerlo. Mejor, digo, ¿para qué vas a salir de la cama? ¿Para qué te vas a levantar? ¿Para qué te vas a esforzar en hacer eso? Porque aquel que comienza a pensar que el desafío es difícil, ya le dio lugar para que crezca el Yetzer Hará. Ya empezó a perder, vamos a decirlo de alguna manera. Si piensa en darle lugar al Yetzer Hará. No hay que darle lugar. Y con esta fuerza recibió a Abraham, vino a la Shalom, la promesa a través de un pacto, de un brit. Y acá empieza a hablar, acá empiezan a prestar atención porque acá viene el tema de la eternidad. Que ese pacto no iba a ser anulado nunca. Ese pacto incluye que nunca va a ser exterminada
su descendencia, o sea, nosotros. Como está dicho en Baikra 26:44, Lo meastim velo gealtim lejalotam. No los he despreciado ni los he repudiado para exterminarlos. Esto quiere decir que el punto de Kedushá, esa santidad, esa Kedushá, que está, ese punto que está guardado dentro del corazón de cada uno de nosotros, los Yehudim, no se va a anular nunca. Esto está en el nivel del juramento de Hashem Baraj por sobre todo tipo de promesas que no fueron sino condicionales, al Tanai. Y de esto se trata. Es la esencia de algo fijo y sólido que no va a tener ningún cambio y nada se le va a oponer. Repito la idea de este párrafo. Dice que el Kadosh Baruj Hu hizo un pacto con Abraham, nuestro patriarca, y nosotros como sus descendientes espirituales todavía somos meritorios de ese pacto, en el cual, como pueblo, nunca vamos a ser exterminados, ni repudiados, ni despreciados. ¿Sí? Esto es lo que dice. Es un pacto que el Kadosh Baruj Hu hizo con el fundador de nuestra simiente espiritual, el que se opuso a la idolatría, el que era uno contra todos, a Abraham Avinu. En el mundo de la Ruhaniut, de la espiritualidad, esto es muy interesante, cada nivel que alcanzamos y adquirimos se hace como si fuera una realidad palpable. Cada vez que subimos un escalón en la santidad de la vida, en nuestra espiritualidad, vemos el mundo desde otro lugar, nuevo, mejor. Empezamos a entender más cosas y más cosas y más cosas. Como dijeron nuestros sabios, el polvo de Itzhak está allí presente delante del altar. Es aquí el punto de Kedushá que hemos referenciado, ya que hemos heredado en nuestras almas este punto a través de ser descendientes de Abraham Avinu, y es esta valentía y coraje de Abraham Avinu realmente. Tenemos la misma, tenemos heredada la genética espiritual de Abraham, que va a continuar su descendencia, y esto fue asegurado a través del Brit, del pacto. Abraham Avinu, alaba Shalom, tuvo el mérito de limitar el poder del Yetzer Hará hasta que no pudo tocarle y atacarle el punto último de la realidad, donde se encuentra la santidad del corazón judío, la Kedushá Belev Israel. Sin embargo, Moshe Rabbeinu, la paz sea con él, alaba Shalom, fue incluso más allá que Abraham Avinu. Él rezó cientos de oraciones para que le permitan entrar junto al pueblo de Israel a la tierra prometida. Acá vamos a ver una respuesta. Siempre tengo una discusión con uno de mis primos, que él siempre me dice, ¿por qué Moshe no pudo entrar a la tierra de Israel? Bueno, acá hay una respuesta más, después les mando el video a él. Así lo explica el Zohar en Parashat Pinhas, que si Moshe Rabbeinu hubiera entrado liderando al pueblo judío a la tierra de Israel, ya no hubiera sucedido un Jurban, una destrucción del templo de Jerusalén, y no hubiera habido un exilio posterior, un galut. Se explica entonces que esto significa que Moshe Rabbeinu, alaba Shalom, si hubiera entrado a la tierra de Israel con el pueblo de Israel, hubiera reducido aún más el campo de acción, el límite que tiene el Yetzer Hará, hasta que no hubiera habido posibilidad de ser probados a través de la idolatría. Y con esto se hubiera creado un espacio donde no habría destrucción del templo de Jerusalén y todo el exilio sufrido por el pueblo judío. Esto es lo que se explica cuando se dice que Moshe habló cara a cara con Dios, diciendo que él, al tener un conocimiento fijo y permanente de su apego hacia Hashem, eso terminaría arrancando de raíz la posibilidad de cometer idolatría. Como dijeron nuestros sabios, no se dirijan hacia ídolos, al tifnu el aelilim. En realidad, lo que termina diciendo es, no corran a Dios
de vuestra conciencia. Pero pasó que la generación de Moshe Rabbeinu no era adecuada ni merecedora para esto. ¡Wow! Si ellos no podían, nosotros qué somos, ¿no? Y Yoshua tuvo que recibir ayuda de un malaj, de un emisario del Kadosh Baruj Hu, porque ya su generación no tuvo el privilegio de hablar cara a cara con Dios. Como está dicho en Yoshua, ahora he venido. Yo soy el que vine en los días de Moshe y él me sacó de allí. Esta conducta refleja la realidad verdadera de Israel hasta que llegue el Mashiach, prontamente en nuestros días. O sea que nosotros no vamos a tener una revelación como la de Moshe hasta que llegue el Mashiach. Perfecto. Vamos un poquito más. Hametz y Matzah. Hay una parte de la Haggadah, lo van a ver en sus mesas. Esta matzá que comemos nosotros es porque no llegó la masa de nuestros antepasados a fermentar hasta que se reveló a ellos el Kadosh Baruj Hu y los liberó. Este asunto está aludido al estar ellos en el pórtico 49 de la impureza de Mitzrayim, video número 1, está explicado esto, ¿sí? En el que se llamaba, ¿cómo le pusimos al primero? Le habíamos puesto Zman Jerutein, el tiempo de nuestra redención, el tiempo de nuestra liberación. En ese video está explicado el tema de los 49 pórticos de impureza. Nosotros estábamos allí, casi en lo más bajo, y si llegábamos a lo más bajo, nos moríamos espiritualmente. Y por eso el Kadosh Baruj Hu se apuró, ese hipazón que hablamos en el segundo video, en el que se llamaba Redención de Mitzrayim y Redención Futura. Hablamos de que había un hipazón Shejiná, un apuro de la providencia divina, en liberar a los Yehudim, en liberar al pueblo de Israel de Mitzrayim, antes de que pase que Yachmitz Betsekam, que fermente su masa. Porque si llegábamos al pórtico 50, nos quedábamos hechos Hametz para toda la vida. Nunca hubiéramos podido ser matzá de vuelta. Esto se explica de la siguiente manera. Antes de que lleguen al pórtico 50, ¿sí? los Bene Israel en Mitzrayim, que es el exterminio completo, Hashem no permita, el exterminio espiritual, que también va a redundar en un exterminio físico y palpable. Esto es de verdad el contenido de aquella promesa que no nos va a destruir y no nos va a anular completamente que vimos en Sefer Vaikra. Y así se puede entender y aclarar cuál es el concepto de Hametz en Pesach. El Hametz, sí, lo expliqué también en uno de los videos, pero lo vuelvo a explicar rapidito. Son 5 cereales: trigo, avena, cebada, centeno, espelta. Sus granos son sacados de la plantita, nunca tocan agua una vez que son sacados de la plantita, se los muele y una vez que empiezan a tocar agua tienen 18 minutos para amasar y ponerlos dentro del horno y empezar a cocinarse para cortar el proceso de fermentación, le vamos a poner en español, pero es que no se hagan hametz. Entonces, así se puede aclarar y entender cuál es el concepto de Hametz en Pesach, que aquel que lo come es castigado con muerte a manos del cielo, lo que es llamado en la Torá karet. Se desconecta de su wifi con Dios. Así se lo explicaba a los niños, me acuerdo. Y por eso nosotros tenemos la mitzvah de descansar y la mitzvah de no ver el Hametz y de no poseer el Hametz, todas las mitzvot de Pesach. Porque el Hametz en Pesach alude al peligro de llegar al pórtico 50 de impureza. Por eso necesitamos eliminarlo absolutamente. Así también como debemos anular el recuerdo de Amalek. Entonces, acá lo que hace el Rav Dessler es relacionar las cuestiones que tienen que ver con la práctica física, alágica, de cómo hacer nuestro pesaje físico y relacionarla fuertemente con el pesaje espiritual. No solamente estamos teniendo un montón de reglas de dieta distintas
8 días del año, sino que estamos queriendo cambiar algo en nuestro espíritu que dure 8 días y todo el año y toda nuestra vida. Pero es una lucha permanente contra el Yetzer. La Eulá por venir, la redención que está por llegar. Acá trae un versículo explicado por el Midrash. Dice, si Israel no hace teshuvá, no será redimido. Hay una canción muy linda de esto. Si no hace teshuvá, no será redimido, y no harán teshuvá, sino dentro de una situación de sufrimiento y de que lo acarreen de un lado al otro y de que no tengan para vivir. Y no hacen teshuvá hasta que no venga Eliyahu Anabí, el profeta Elías. Eliyahu Anabí, como está dicho, he aquí que yo les envío a ustedes a Eliyahu Anabí. Así termina el Sefer Melahí o Malahí. Y después dice, y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y se explica esto diciendo así, los sufrimientos hacen que se anulen nuestras aspiraciones materiales. Y el mal es cancelado, anulado. No sé, se me ocurren dos explicaciones coloquiales, casi vulgares. Una es, uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Entonces, cuando sufrimos porque perdimos algo, ahí nos damos cuenta de que lo material no es tan importante y lo que sí es importante. Sí, eso me parece que es suficiente. Y a pesar de esto, se pregunta la siguiente cuestión a nosotros. Nos preguntamos, ¿quién nos va a provocar despertarnos a aprender de los sufrimientos? En Mitzrayim estaba nuestro maestro Moshe, alaba Shalom, pero en una generación como la que vivimos nosotros, Shekuló Hayab, que todos estamos complicados, es decir, que todos estamos en un nivel tan alto de transgresiones. Perdonen, ustedes quizás no, yo estoy hablando de mí mismo, no quiero meterlos, digamos, en la misma bolsa, ustedes son todos buena gente, pero yo estoy traduciendo acá lo que dice el Rav Dessler. Shekuló Hayab, es decir, que todos estamos en un nivel tan alto de transgresiones que no queda sino el último punto del que venimos hablando. ¿Quién va a poder despertar a esta generación? Por eso dijeron nuestros sabios que no hay mejor posibilidad sino que venga Eliyahu Anabí y desde el cielo nos van a despertar. ¿Se acuerdan? Hablamos en el segundo video de que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para que venga la inspiración desde arriba y nos van a hacer entrar en nuestro corazón las chispas y las alarmas necesarias para despertarnos hacia la pureza y hacia la teshuvá. No hay un mejor momento. No hay un momento con más capacidad para esta labor espiritual que Haga Pesaj, que allí se renueva cada año la posibilidad de influencia de la libertad y la liberación del Yetzer Hara. Con esto terminamos las tres lecturas que tiene sobre Pesaj el Rav Desser en el tomo 2 del Michtav Eliyahu. Tiene otras cuestiones de Pesaj en otros lugares y sobre el Yetzer Hara. Y digo, son 5 tomos, no voy a llegar a enseñar nunca todo, ojalá que sí, pero bueno, por ahora hay 4 o 5 acá dentro del canal. Pero sí tienen que entender algo. Nos vamos a juntar en la mesa de Pesaj. Y cuando nos juntemos, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Vamos a pelearnos con nuestra familia? Lo no. Uno no quiere pelearse con su familia, pero a veces el Yetzer te juega malas pasadas, porque está esperando que te distraigas, está esperando para que le abras una grieta y meterse ahí. Eso es Mitzrayim. Y nosotros, como herederos espirituales de Abraham Avinu, tenemos la fuerza y la valentía de ponernos en contra de eso. Y no solamente eso, no estamos hablando solamente de, bueno, también no pelearnos en el ser de Pesach, sino de pelear todos los asuntos que queremos pelear y de ser realmente libres. No se olviden el estudio de la Torah, la práctica de la Torah, la vivencia comunitaria, el buscar mejorar uno. Este es el momento. Ahora, ya. No dejemos para mañana lo que puedes hacer hoy. Me decía mi mamá cuando yo era chiquito, me lo debe seguir diciendo si le pregunto algo, pero me lo decía mucho cuando era chiquito.
No dejemos para mañana ser libres. Hoy tenés que ser libre.